Ujú. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es David Betana, es un gusto tenerlos de vuelta el día de hoy. Y bueno, vamos a tener esta sesión. Eh, Recuerden que después de esta sesión, en 8 días nos vemos para desarrollar las actividades de la materia de técnicas. Algo importante que tienen que recordar es que ahorita la fecha límite de todos los trabajos tendría que ser un día antes de empezar otro. Es decir, si el día 15 de junio inicia estrategias de motivación, significa que lo que tengamos que hacer de tipología terminaría el día 14. ¿Sí? Ahorita, bajo el cuestionario que hicimos, el primer cuestionario que hicimos y lo que estaba sucediendo ahorita en México, pues es importante saber que hay problemas tanto de internet como de luz, que habitualmente se recupera rápido. Ahorita está costando más trabajo volver a hacer que estos servicios funcionen bien. También tenemos personas que han enfermado o que tienen alguna situación que hace que se atrasen un poquito. Entonces, estoy siendo flexible en ese sentido. Los trabajos tienen en sí el término hasta el 30 de junio, pero también ustedes van a ver que si dejan juntar trabajos, pues va a ser el primer obstáculo que van a tener ustedes. Entonces, algo importante es sí estamos siendo flexibles, pero no significa que pueden juntar muchos trabajos, porque a la larga eso se les va a dificultar se les va a dificultar a ustedes. Según la situación en la calidad de los trabajos, hay preguntas muy sencillas, pero tienen que ver cuánto valen en la plataforma. En la plataforma, el momento que ustedes resuelven, aparece un puntaje. Entonces, si ustedes toman a la ligera esa pregunta, pues posiblemente van a tener una calificación baja. Y segunda situación, en algunas evaluaciones van a subir un trabajo y no se va a evaluar de forma automática. Va a aparecer un mensaje donde indica que todavía puede subir de calificación porque va a faltar mi valoración. Entonces, para que en esa parte estén tranquilos, si aparece ese mensaje, tienen que esperar a que yo revise todos los trabajos. ¿De aquí alguna duda? No, profe. Okay. Lo que vamos a abordar el día de hoy son las tipologías de las estrategias didácticas. Sabemos que hay un mundo de estrategias didácticas y en esta parte tenemos claro que hay también distintas clasificaciones sobre estas tipologías. Es decir, dependiendo del autor, les va a dar una orientación hacia cuál puede ser el uso de estas herramientas, de estas estrategias, perdón. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es una estrategia. Y tenemos a Frida Díaz Barriga, de las autoras que más han ocupado ese tipo de términos y que también ha hecho estudios sobre las estrategias didácticas. Ella comenta que las estrategias son procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y más consciente. Algo importante con una estrategia es que es algo que está planeado. Ajá. Es decir, el docente va a definir una actividad en específico para llegar a un fin. ¿Sí? ¿Alguien que me pueda mencionar en qué momento ha usado una estrategia dentro de, de clases? ¿Se acuerda de alguna estrategia que hayan usado con ustedes? En la planeación
bueno, en la planificación de las actividades, profe, ¿sí? este, en la secuencia didáctica, ahí están presentes las estrategias didácticas. Yo soy maestra de educación física, y Ok. algunas de las estrategias didácticas que utilizo son el juego motor, la iniciación deportiva, el deporte escolar, pero pues claro que estrategias en los, por ejemplo, de español, pues utilizan otras diferentes, matemáticas, pues otras diferentes. Esas son las estrategias que utilizamos en educación física. Ok, ¿me puede mencionar alguna en específico? ¿Alguna en específico? El deporte escolar. El deporte escolar, ok. Todavía un poquito más en específico. mm, Una actividad que esté dentro de la estrategia. Ajá, una actividad, pues sería el básquetbol, la práctica de los fundamentos técnicos del básquetbol. ok. Y todavía Bolitoaya. lo podemos hacer un poquito más específico. Ajá, ¿comentaba maestro Arturo? ¿O, o alguien Otra de, comentaba? otra de las ramas, profe, comparto la misma experiencia que la maestra, es la iniciación deportiva. Dentro de esa iniciación deportiva se puede ver lo que es una actividad que se llama bolitoaya, y de ahí partimos de fundamentos técnicos del voleibol. Ok. Algo importante aquí que vamos a ver en la estrategia es que no solamente eh, es una actividad, son varias actividades que están encadenadas para llegar a un fin. También los recursos son importantes dentro del manejo de la estrategia. Y ahorita tenemos una estrategia definida para la contingencia, ¿no? Y dentro de esa estrategia vienen varias actividades que hay que estar desarrollando, ¿sí? Ahorita que estamos en preparación varios estados para llegar del rojo a naranja, pues nos han hablado de algunas estrategias, ¿sí? Y creo que es común en donde estamos, ¿sí? De estas estrategias hay actividades definidas que nos van a llegar a un fin, ¿sí? Yo les voy a comentar una estrategia que me comentaba una maestra, muy sencillita, pero que logra una finalidad. Por ejemplo, eh, en los grupos que yo he tenido de primaria, generalmente los chicos dejan olvidado el suéter. No sé si les ha pasado a ustedes. Siempre se les pierde el suéter. Todos los días se pierde el suéter, la lapicera, todo esto. Entonces, una maestra me comentó en una ocasión, es que David, tómate el tiempo primero para salir. O sea, no es que toque ni que salgas, sino tienes que preparar tu salida para empezar. Y lo siguiente que yo les pido a los chicos, como la estrategia es, ustedes tienen que regresar como vinieron. ¿Qué significa esto? Que salen con el suéter puesto, que salen con todas las cosas guardadas, ¿no? Que salen con la mochila cerrada, ¿sí? O sea, esa era la estrategia. Tomar 10 minutos antes de salir y pedir a los chicos, que guardaran todo. Y entonces la maestra empezaba a comentar todos los pasos, ¿sí? 1, no tenemos ningún material sobre la mesa. 2, vamos a ponernos el suéter. Ajá. 3, cerramos mochila y nos formamos, ¿sí? Esa es una estrategia muy sencillita, a diferencia de lo que hacemos muchos de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos muchos de nosotros? A la hora de la salida, suena el timbre y vámonos como sea, ¿sí? Eso puede ser un pequeño ejemplo de lo que sería desarrollar una estrategia dentro del aula. ¿Me escuchan cortado todos en un mensaje? Está muy bien, profe. ¿Me escuchan bien? No, profe, sí, 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 me escuchan bien entonces. Si no, para entrar y profe. salir y volver a entrar. Yo sí. Sí se Sí se escucha. Sí, escucha también. Yo lo cortado, escucho profe. bien. ¿Sí me escuchan cortado? Sí, yo sí lo escucho cortado. Entonces voy a salir, voy a Es volver a que, entrar. Permítame tantito. bueno, Tantito.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ya, se Sí, escucha bien. espero que Sí, sea mejor. profe, parece que ya. Bueno, Sí, sí se escucha bien. dentro de las estrategias tenemos una gama grandísima de lo que puede ser una estrategia, ¿sí? Generalmente lo que vamos a definir como una estrategia es una actividad, un recurso que planeado, eso es algo importante, algo planeado que me va a llegar, me va a permitir llegar a un objetivo, a un fin. En este caso, tenemos aquí que en la educación vamos a definir dos grandes eh, eh, conceptos de lo que serían las estrategias, ¿sí? La primera sería estrategias para enseñar y estrategias para aprender, ¿sí? Serían estas dos grandes formas de dividir las estrategias. Las estrategias que se van a utilizar para enseñar son aquellas en donde el agente de enseñanza, el maestro, va a promover y facilitar el aprendizaje. Y el siguiente sería estrategias para el aprendizaje. Son aquellas que van a utilizarse por el estudiante, él se va a apropiar de ellas para reconocer, aprender y aplicar la información o el contenido. Les voy a hacer dos grandes diferencias, ¿no? Cuando se usa una estrategia y cuando no se usa. Hay maestros que les piden a los chicos generalmente, subraya lo más importante. Ajá, y subrayar con un marcatextos pareciera que es una actividad sencilla y es una estrategia muy buena, ¿estamos de acuerdo? Subrayar con un marcatextos. Pero como al chico nunca se le ha enseñado cómo usar un marcatextos, ¿qué es lo que llega a suceder? Pues los chicos marcan lo que sea, ¿sí estamos de acuerdo? Y yo conozco muchos maestros que no solamente usan un color, usan rosa, amarillo, verde, azul, ¿sí? Y entonces, cuando le damos una categoría a cada uno de los marcadores, por ejemplo, vamos a marcar los verbos más importantes de verde, vamos a marcar las fechas de rosa, ajá, eso me va facilitando para tener una estrategia de cómo recuperar la información. Pero ¿quién le enseña a los chicos ese tipo de estrategias? Pareciera que ellos lo tienen que aprender de una forma, ¿cómo se llama? Ellos solitos los tienen que aprender de una forma informal. Sin embargo, No, le debe de enseñar el maestro. ¿perdón? Que le debe de enseñar el maestro lo que quiere que aprenda el alumno. Sí, algo importante que nos llega a pasar mucho a los maestros es que pensamos que el maestro anterior ya lo enseñó, pero el maestro anterior enseñó lo que él tenía lo que a él le servía. Entonces, algo importante dentro de las estrategias que vamos a ver en los grupos es que yo voy a definir en muchas situaciones las acciones que yo necesito que los chicos aprendan y que yo voy a enseñarles cómo quiero que lo realicen. Dentro de las estrategias, algo importante y que vamos a ver ahorita, es que tenemos muchas estrategias y son muy similares o es la misma, pero la forma en para qué la aplico y qué es lo que quiero obtener puede tener grandes diferencias entre cada uno de los maestros. Eso es algo importante. Pues yo tengo que conocer la estrategia, pero también tengo que definir con claridad para qué lo voy a usar. Y entonces tengo a Monereo, sí, que nos va a hablar de forma también muy general. ¿Cuál sería una clasificación para las estrategias? Y bueno, él nos comenta que de forma general, todas las estrategias comparten los siguientes rasgos, así de manera muy general. Una estrategia nos va a permitir que los participantes sean activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si yo planeo,
Si yo tengo actividades estratégicas, me va a permitir que todos estén centrados en lo que voy a realizar. Siguiente, las condiciones espacio-temporales o el ambiente de aprendizaje va a mejorar, ¿sí? Yo voy a tener los recursos necesarios en lo que voy a estar utilizando, ¿sí? El tiempo va a ser más preciso. La mayoría de los profesores nos llega a pasar o nos sucede con mucha facilidad que alargamos las clases. Y entonces, el punto crucial en una clase no es el desarrollo de las actividades. El punto crucial de una clase tendría que ser la retroalimentación. Eso es lo más importante en una sesión. Ya lo hice, y ahora ¿en qué me equivoqué? ¿En qué voy a mejorar? Porque estamos de acuerdo que no se trata solamente de repetir procedimientos. Escucha cortado. ¿Ah? ¿Se oye cortado? No, profe. No, ¿No? todo está bien. Ok, algo importante aquí entonces es en la estrategia que no dejemos la evaluación a lo último de lo último. Es decir, muchos profes, cuando toca el timbre o cuando ven la hora, lo que realizan es, vamos a cambiar de tema. Y cambiamos de tema en un solo momento. ¿Sí? Porque viene el recreo, viene la salida. Entonces, planificar las estrategias también tengo que tomar en cuenta el tiempo de la retroalimentación. Y eso me va a ayudar mucho. Lo que les comentaba hace rato, los 10 minutos de salida cambia mucho en crear hábitos a los chicos, porque generalmente la salida no la tomamos en cuenta, ¿sí? En el momento en que los chicos van a ir al baño, ahorita de las estrategias que tenemos que tener muy claras con los chicos, es enseñarse a lavar las manos bien. Una estrategia que yo haría con mis chicos en los primeros días, enseñarles a usar el tapabocas. Pero una estrategia que tengo que tener yo como maestro es aprender a usar el tapabocas, porque no vamos a llegar a las escuelas y nos vamos a habituar en algo que nunca hemos usado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el pensar en las estrategias me va a servir. Por ejemplo, aquí dice Monero, en el punto 7, ¿sí? En pensar cómo se van a agrupar los chicos para distintas modalidades, para que lo trabajen de forma individual, cuáles van a trabajar en pares, cuáles van a trabajarse en forma grupal. Nos habla también Monero que esas actividades nos van a ayudar a que el contenido sea preciso en lo que voy a realizar. Va a ser conceptual, va a ser procedimental, va a ser actitudinal y definir las estrategias que me lleguen a la situación que realmente yo quiero. Y aquí algo importante sería el conocer los aprendizajes esperados o bien los que ahorita llamamos los aprendizajes clave, ¿sí? Que nos dan de forma definida qué es lo que se necesita de cada lección. Me tocó a mí, por ejemplo, en observar una clase con una maestra, en donde di una clase magistral sobre lo que era un cuadrante y ver arriba, abajo, izquierda y derecha. Y de verdad la actividad de la maestra fue muy buena, pero el conocimiento que tenían que tener los chicos no era arriba, abajo, izquierda, derecha. Era norte, sur, este, oeste. Y entonces con esa falla que tuvo en el concepto que tenía que trabajar, pues los chicos tuvo un problema grande la estrategia, porque aunque pareciera lo mismo, no es lo mismo que el trabajar ese concepto arriba, abajo, izquierda, derecha. Y más estamos hablando de niños de tercer año, ¿sí? En el 4 nos habla de las concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su propio proceso de aprendizaje. Las estrategias tienen que tener un espacio para que los chicos puedan reflexionar sobre lo que están aprendiendo. En el punto 6 nos habla de reconocer los conocimientos previos de los estudiantes, ¿sí? Y tenemos que tener estrategias para que los chicos retomen el conocimiento previo. ¿Qué es el conocimiento previo? Lo que ellos saben del tema.
¿Cómo voy a jalar el conocimiento previo? A través de preguntas, de cuestionarios, de mostrarles lo que se va a realizar en el salón de clases. Hay un punto importante cuando un profe remueve los conocimientos previos, ¿sí? Llega un momento en donde uno está dando la clase y los niños anticipan lo que voy a decir. Y hasta el maestro se enoja y les dice, es que no diga lo que yo voy a decir. Bueno, ese es el punto importante de los conocimientos previos. Es una invitación al niño para que él quiera aprender el tema. Y con eso removemos todo lo que él sabe, con errores o con aciertos. Aquí es algo importante, los conocimientos previos no tiene que ser todo un acierto. Los errores caben muy bien en esta parte del aprendizaje. Y nos va a apoyar también en las estrategias generales el proceso de evaluación, ¿sí? Ya sea diagnóstico, formativo, sumativo, ¿sí? Un punto central que yo observo en la planeación es que generalmente buscamos planear qué es lo que va a hacer el niño, pero difícilmente nos detenemos a pensar qué es lo que tiene que alcanzar, ¿sí? O sea, sí, está bien, tenemos que hacer un pastel, pero lo importante no es hacer el pastel, lo importante son los procesos que tiene el chico para llegar a hacer ese pastel, y todos los errores que se tuvieron para llegar a eso, ¿sí? ¿Quién va a validar, por ejemplo, si yo hago un pastel con los chicos, si el sabor es bueno o es malo, ¿sí? Si entre nosotros mismos podemos definir que a algunos les gusta un pastel seco, a lo mejor a algunos les gusta un pastel un poco más remojado, ¿sí? Al final lo que tenemos que ver es que el producto se finalice, pero también entre ese ir y venir puede haber varias variantes, que también llamamos creatividad, ¿sí? Bueno, vamos a... ¿Hasta aquí alguna pregunta, observación que quieran hacer? No, profe. Bueno, yo no. Gracias. ¿No? Como esa clasificación que vamos a ver ahorita, existen varias clasificaciones de lo que se puede realizar. Entonces, aquí tengo una clasificación donde nos hablan acerca de la recirculación de la información. Y nos hablan que es repetir una y otra vez la información que se ha de aprender en la memoria de trabajo, ¿sí? Tenemos estrategias de elaboración que integran nueva información. Tenemos estrategias de organización de la información, donde se va a buscar agrupar, organizar, clasificar la información. Tenemos estrategias de elaboración y de organización que descubren y construyen nuevo significado. Y tenemos estrategias de recuperación que permiten optimizar la búsqueda de información que tenemos en la memoria, ¿sí? Es decir, como dice Pozo, esta clasificación la hace Pozo, ¿sí? Tenemos aquí en esta tabla, para que quede un poco más clara la idea, que hay 3 procesos, él maneja 3 procesos: el aprendizaje de la memoria, el aprendizaje significativo y el recuerdo. Y entre las estrategias que él maneja está recirculación de la información. ¿A qué se refiere esto? Para hacerlo un poco más claro, a repaso simple o al apoyo de repaso. Y nos habla de de distintas técnicas. En repaso simple nos habla de repetir simple y acumulativamente, lo que generalmente hacemos para aprendernos las tablas de multiplicar, una poesía, repetimos para que nos quede en la memoria. Y después nos habla de un apoyo a repaso, que es aprender a seleccionar. Subrayamos, destacamos, copiamos, ¿sí? Por ejemplo, hay maestros, y eso me ha tocado verlo mucho, con algunos compañeros cuando vamos a estudiar juntos, que cuando están estudiando, pues van haciendo la lectura y de pronto hacen acotaciones a un costado de la lectura.
el momento en que van encontrando alguna palabra significativa, tienen sus 5 marcadores y van marcando, ¿sí? Y en el momento en que ellos van a participar, pues lo tienen bien fácil. Ya tienen una estrategia definida para encontrar fechas, verbos y los conceptos que van desarrollando en un libro, en un apunte, pues a un costado, porque ponen la palabra más importante. Y en el momento en que trabajan con sus chicos, solamente les deja copiar. ¿Sí? Imagínense si los chicos aprendieran esta técnica de la maestra, de subrayar, de repasar. ¿Sí? Ajá. Muchas veces lo vemos como obvio, pero esas estrategias pequeñitas son importantísimas, porque nos van a ayudar a obtener habilidades que no se tenían, ¿sí? Ajá. Pero ¿quién las va a desarrollar? Las va a desarrollar el maestro, ¿sí? ¿Por qué pongo énfasis en esta parte? Porque generalmente pensamos que una estrategia puede ser una actividad grandota y encadenamos 5, 6, 7 secuencias de situaciones y esa es una estrategia. Sí, esa es una estrategia, pero las estrategias también pueden ser cortas, pueden ser largas, pueden ser amplias, ¿sí? Dependiendo de la necesidad que yo quiera. Lo importante de la estrategia es que me lleve a una finalidad en concreto, ¿sí? Tenemos para desarrollar aprendizaje significativo 2 tipos de estrategia: la elaboración, que es el proceso simple, ajá, utilizar palabras clave, rimas, imágenes mentales, parafraseo, ¿sí? Yo escucho algo y lo voy parafraseando, ¿sí? A mí, por ejemplo, de las situaciones que me han gustado muchísimo en esa parte de la innovación son las presentaciones, ¿no? Uno puede colocar en la presentación varias ideas que te ayuden a platicar o a comentar una lectura de 5 o 10 hojas. ¿A través de qué? De imágenes, de colores, de estructurar cuadros. La elaboración de procesos de complejo, elaborar inferencias, resúmenes, analogías, elaboración conceptual, ¿sí? Y todas estas herramientas que ocupamos, y si ustedes observan, las ocupamos de forma común. O sea, hasta ahorita los que hemos estado manejando son las actividades que usamos de forma común. Pero la pregunta sería de nuevo, ajá, ¿se acuerdan quién les enseñó a utilizar este tipo de estrategias? ¿Sí las han visto en algún momento como alguna estrategia? ¿O ustedes considerarían que no es una estrategia? Sí, disculpe, profe. La pregunta fue, ¿cuáles utilizamos como estrategias? Pero no le entendí a qué se estaba refiriendo. Sí, de las No, actividades más que estamos... bien me desconcentré. Sí, en las habilidades que estamos viendo aquí, en el cuadro que presento de Pozo, ¿sí? ¿Ustedes sí consideran que estas son algunas estrategias que se pueden utilizar? ¿Han usado estas técnicas? ¿Las han usado de forma estratégica? ¿O no las ven importantes? Pues sí, yo las veo muy importantes y creo que más los maestros de grupo las han utilizado más que nosotros de educación física. Creo que sí, porque también en educación física sí utilizamos algunas de estas y me parece que sí son importantes. Uh-huh. Muy bien. ¿Y si las han visto como tales, como técnicas que me van a ayudar a definir algo en específico, en el Yo creo sentido que de darles el peso que tienen que tener? Yo creo que eso es lo que ha pasado, profe, que no las hemos identificado como tales, como estrategias. A pesar de que las hemos utilizado dentro de nuestras clases, no teníamos la conciencia de que estábamos utilizando estas estrategias de aprendizaje como tal. ¿Sí? Y algo importante aquí, ajá, si ustedes ven en este cuadro que está muy sencillo, vamos a leerlo al revés, es decir, vamos a ver las técnicas,
que tenemos y vamos a ver que toda esa suma de todas esas técnicas me van a llevar a un objetivo. Es decir, elaboración de inferencia, resumen de analogías, elaboraciones conceptuales, me tienen que llevar a que el niño tenga un proceso complejo de pensamiento. ¿Sí? Al sumar todas estas partes, me va a llevar a un tipo de estrategia que es de elaboración, ¿sí? Pero la suma de todas las estrategias, sí me va a llevar a desarrollar un aprendizaje significativo. Algo importante aquí es que las técnicas por sí solas no nos van a llevar a ningún lado. Tenemos que definir con claridad para qué las quiero. Y tenemos que estar preguntando con los chicos. Algo importante, por ejemplo, en las estrategias, ahorita lo que vamos a observar, es que en muchas ocasiones el maestro pregunta, pero si el maestro no obtiene la respuesta que él quiere, cataloga que los niños están haciendo algo incorrecto. ¿Sí? Y lo que queremos nosotros es, al preguntar, yo tengo que saber qué es lo que quiero obtener de respuesta. ¿A qué me refiero? A que a veces uno pregunta no porque no sepa las respuestas, sino al contrario, porque sabe las respuestas y busca que otros afirmen lo que uno sabe, o que lo nieguen. Eso es algo importante, ¿sí? Aquí dentro de las técnicas y habilidades que estamos manejando está el uso de categorías, que nos habla que la finalidad es clasificar la información. Eso nos va a ayudar a que los chicos sepan organizar, ¿sí? Tenemos redes semánticas, mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas, y estos nos van a ayudar a jerarquizar la información. Problema de muchas de las técnicas que estamos mencionando aquí, o de habilidades, es que la mayoría de los profes las usamos para ganar tiempo. Es decir, si yo les dejo que hagan un mapa mental, no importa ni siquiera revisarlo en muchos casos, ¿sí? Lo que importa es que lo hagan, y entonces con eso consumimos algo de tiempo, ¿sí? Algo importante, por ejemplo, en las presentaciones, en las exposiciones que hacen los chicos, es precisamente que ellos sepan organizar su pensamiento. Algo importante en esta parte que estamos viendo de las redes semánticas, de los mapas conceptuales, de los mapas mentales, de los diagramas, no solamente es que el niño tenga el producto, sino que él sepa manejar esta exposición, ¿sí? Entonces, son elementos que se tendrían que manejar en exposiciones con los chicos, porque organizan la información de una manera más clara. Y el último proceso, que sería el de recuerdo, nos hablan que el tipo de estrategia es recuperar la información, ¿a través de qué? De evocarla, y bueno, aquí pueden ser juegos como seguir pistas, búsquedas directas de la información, y la idea de esto es recuperar lo que ya se tiene, ¿no? Googlear también puede ser parte de esta parte de una estrategia de recuperación, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, después de que revisemos esta forma en que se va a clasificar las estrategias, les comentaba, hay mucho más. Vamos a empezar a abordar nosotros estrategias de aquí en adelante, distintas estrategias. Y la idea sería conocerlas. Lo ideal sería, pues, conocer algunas y ponerlas en práctica con el grupo. Pero en este momento es imposible. Pero vamos a buscar, en un primer momento, trabajar estrategias de conocimiento previo, ¿sí? Ya les comentaba, el conocimiento previo es la información que tenemos todos nosotros de un tema y lo que hemos vivido y desarrollado sobre ese tema. Auswell ya nos comentaba en su teoría que yo tengo que tener un conocimiento, ese conocimiento lo puedo expandir, lo tengo que poner en práctica, y cada conocimiento que yo tengo se vuelve un conocimiento previo para otro conocimiento
más, Nuevo. más complejo o nuevo, ¿sí? Entonces, todo lo que yo conozco, por ejemplo, en entrar aquí a la sesión con el Meet que no conocía, bueno, pues eso es un conocimiento en donde yo tengo que enlazar lo que sabía. Sabía que había una videollamada, sabía que se puede hacer, pues lo intento entrar. Y ya que entré en la primera sesión, pues ya es un poquito el caminito, intento hacerlo de otra forma para que sea más fácil. Y poco a poco vamos encadenando lo que sabemos con los nuevos conocimientos. Apagar y prender el micrófono. No sé si ustedes se acuerdan al inicio de las sesiones, ya no me tocó con ustedes, pero estoy seguro que nos llegó a pasar, que de pronto todo llegaba con el micrófono prendido y las ganas de utilizar la herramienta, era como que un poquito desordenado al usar ese tipo de recursos, ¿no? Poco a poco ya aprende uno en que usa el micrófono, está el chat, de que si uno se aburre para que el maestro no lo vea, apaga la cámara, o sea, uno va aprendiendo como que nuevas habilidades para este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, eso es algo que nos va a ayudar. Cada conocimiento que tenemos, cada interacción que tenemos, nos tiene que ayudar a saber utilizar más este recurso, ¿no? Los conocimientos previos, entonces, evocan las experiencias que tenemos, ¿sí? Evocan las experiencias pasadas, las experiencias que vamos construyendo, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos conocimientos previos que podemos tener con los chicos. ¿Qué esperamos de desarrollo de conocimientos previos? La primera, un desarrollo conceptual, cuando los conocimientos previos del alumno coinciden con los conceptos curriculares, ¿sí? En muchas ocasiones estoy seguro que les ha pasado que ustedes tienen la idea de algo en su mente y por mucho tiempo la han tenido, y de pronto llega el maestro y les dicen que se llama de tal manera, ¿no? Es decir, yo aprendí a sumar con los dedos y no sabía que era suma, ¿sí? Y el maestro llega y les dice, vamos a hacer adiciones. Y ustedes, ¿qué es una adición? Bueno, las adiciones son sumas. Y cuando llegan y ustedes escuchan al maestro, comprenden que es lo mismo que ustedes habían pensado en algún momento. No sé si les ha pasado. ¿Sí? Y ya conocen un nombre diferente, pero es algo que yo tenía en mi mente y que había pasado, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Cuando el maestro hace un buen desarrollo de lo que es conocimientos previos, pues ayuda a que el niño esté atento de la información que va a venir. Por ejemplo, una estrategia que yo uso, una habilidad que yo uso mucho con los chicos, cuando ya no tengo en este momento grupo, pero lo que hacía con los grupos de tercero o cuarto, es que yo les presentaba lo que íbamos a ver en historia. El primer día les comentaba los temas que había en historia, para que ellos supieran lo que vamos a ver. Y sobre todo les enfatizaba algunos temas que eran de mi interés. Entonces yo les decía a los chicos, ¿saben qué? A mí me gusta mucho la cultura olmeca. Y entonces, ¿qué pasaba con eso? Que los chicos cuando encontraban algo que era olmeca, al día siguiente me lo llevaban a la escuela. Y entonces les creaba cierto interés sobre ese tema. Y entonces ya los olmecas eran algo que estaba dentro de lo que ellos percibían, ¿sí? Así con muchos contenidos. El desarrollar el conocimiento previo, ¿sí? Tiene que ser apoyado con el maestro, generalmente con alguna pregunta, con algún reto, con algo que les llame la atención a los chicos. Entonces el docente puede crear tareas que exijan aplicación, síntesis, reflexión sobre el concepto curricular, respetando siempre lo que el niño piensa, ¿sí? Y también podemos tener un cambio conceptual, es decir, el alumno tenía una idea y la idea que él tiene al verlo desarrollar por el maestro o por los demás, se da cuenta que es errónea. Algo importante, ese proceso es importantísimo en matemáticas, ¿sí? Cuando los chicos pasan al pizarrón y ellos están resolviendo las operaciones, y hay momentos en que ellos están seguros de cómo se va a responder. Y cuando lo ponemos en plenaria, se da cuenta
de que muchos lo hicieron de una forma diferente y el resultado es diferente. Aquí lo importante no es llegar al resultado, lo importante es que cada uno de los chicos expliquen cómo llegaron al camino, cómo llegaron a ese resultado. Cuando hacemos eso, creamos un conflicto en el niño, ¿sí? Y aunque él esté pensando cómo llegó al camino, hay algo muy importante que sucede. Muchos de sus iguales le van a mostrar cuál fue el error. Pero para hacer esto en un salón de clases, no es hacerlo en 2-3 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese es un problema que tenemos mucho los maestros. Pensamos que la teoría me dice, pon a los niños, por ejemplo, en este caso de matemáticas, los niños se tienen que poner en el pizarrón y colocar los resultados, ¿sí? Y que el niño entre y que los demás escuchen, es un problema que tenemos que trabajar nosotros con ellos, porque la mayoría de los chicos no han aprendido que tienen que guardar silencio. O no hemos enseñado esa parte de que cuando alguien está exponiendo tienes que guardar un poquito de silencio. Y el que está exponiendo tiene que poner atención en que los demás no se estén durmiendo. ¿Sí? En matemáticas pasa lo mismo. Si yo paso a 5 niños a que ellos estén explicando un tema, pero explicando cómo hicieron operaciones, ¿sí? Generalmente lo que pasa mucho con los niños es que cuando uno se equivoca, se burlan de ellos. ¿Sí? Cuando creamos actividades o estrategias donde hacemos que ellos piensen y les enseñamos a explicar, esa actitud cambia. Pero ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ya saben que cuando pasen al pizarrón, qué es lo que tienen que explicar. ¿Sí? Ese tipo de actividades no viene dentro de lo que vemos en las estrategias, pero son importantísimas. Orden, guardar silencio, la comunicación efectiva. ¿Sí? Algo importante entonces en los conocimientos previos es que algunos me van a ayudar a reforzar la información que se desarrolle de manera conceptual y la otra forma es que tengan un conflicto cognitivo. Vamos a revisar unas estrategias de Julio Pimienta sobre estrategias para indagar conocimientos previos y nos vamos a observar actividades que seguramente conocemos. Ahorita vamos a comenzar con actividades que están muy cercanas a nosotros. La idea de que ustedes las vuelvan a reconocer es reorientar su uso. Y tenemos lluvias de ideas, preguntas guías, preguntas literales, preguntas exploratorias, qué sé, qué quiero saber, qué aprendí, respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior. ¿Sí? Es decir, vamos a ver actividades que se refieren sobre todo no a desarrollar una clase, se refieren sobre todo a cómo iniciar una sesión o bien a la mitad de una sesión cómo reorientar estas actividades. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí viene lo bueno. A partir del día, de hoy, de esta sesión y de todos los demás temas, vamos a empezar a desarrollar nosotros un manual. El manual con distintas estrategias, abordando distintas fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso vamos a iniciar con estrategias para el desarrollo de conocimientos previos. Está ya en la plataforma el documento de Julio Pimienta. Voy a meter otros documentos para que ustedes puedan reconocer las estrategias que podemos ocupar. Hay estrategias muy chiquititas, estamos hablando que no ocupan ni media hoja en desarrollar la estrategia. Lo importante aquí, vuelvo a insistir, es que ustedes reconozcan lo que están haciendo. Si alguna estrategia la estaban utilizando, vean cómo se puede reorientar la estrategia para tener un mejor uso de ella. Hay 7 indicadores que vamos a tener en las estrategias.
algunos no van a estar dentro de la estrategia, ustedes los tienen que desarrollar, ¿sí? ¿Cuál sería la idea? Mi idea para que esto no se quede nada más para el trabajo de la maestría y se quede a un lado, es que ustedes piensen en el grupo o los grupos que van a tener en el siguiente ciclo escolar. Ese tendría que ser el pensamiento. Vamos a tener ahorita nosotros en la SEP y en las universidades un periodo en donde vamos a hacer un diagnóstico, ¿sí se acuerdan? Que lo comentó en la SEP, y vamos a reconocer cuáles son los problemas que han tenido los chicos para que el inicio del ciclo escolar sea con un poquito más de refuerzo en actividades. Bueno, la idea sería, en este momento, pues que las actividades nos sirvieran para planear estas 2 semanas que vamos a tener previas al inicio del ciclo escolar y que les pueda servir estas actividades en el trabajo. Si no tienen grupo, pues ya tendríamos que ubicarlo en un nivel y en un grupo para que yo lo pueda revisar y no queden al aire las actividades. ¿Sí? Entonces aquí lo primero que vamos a buscar y que lo voy a colocar aquí sería ubicar un nivel, un grupo, una materia para trabajar las actividades. ¿Sí? Después de definir qué tipo de actividades, conforme lo que nos maneja este pozo, la tablita anterior, el nombre de la técnica, el objetivo que van a tener, el material, cómo se va a explicar. Aquí es importante, en el desarrollo me van a explicar cómo se va a ocupar la técnica, ¿sí? Después, cómo se obtendría la evaluación de esta actividad, qué instrumento utilizarían para evaluar esta actividad, y después, cómo evaluarían los resultados, ¿sí? ¿Cómo pueden entregarme este trabajo? Puede ser de 2 formas. La primera, puede ser una presentación de PowerPoint, o puede ser a través de un video, lo que se les facilite a ustedes. Si es una presentación de PowerPoint, en la plataforma voy a subir una liga, una evaluación para que puedan subir este trabajo. Cuando ustedes ven una lectura o suben una lectura, aparece en color azul un link de esa lectura. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Bueno, lo que tendrían que hacer es copiar ese link para que lo pudieran compartir en un foro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer un foro para que ahí compartan la estrategia y la vamos a retroalimentar. Aquí está, por ejemplo, en este caso, aquí abajo aparece un link. ¿Sí ya lo ven? Está de color azul. Cuando suban ustedes su actividad, van a darle clic derecho, copiar, dirección de enlace, y es el enlace que me van a pegar en un foro. ¿Sí? Ese enlace va a hacer que abra que abra la página y la podamos consultar nosotros. ¿Sí? ¿De aquí alguna duda? ¿Sí? En el foro vamos a participar nosotros. Ustedes van a poner la actividad que yo escogí es esta, pegan el link de su trabajo que previamente subieron a la plataforma, ¿sí? Y después van a comentar otros 2 trabajos de otros compañeros, ¿sí? Les voy a mandar una rúbrica sobre los aspectos que van a evaluar de esos trabajos, y que en general son los mismos, ver que manejen los puntos que ya tenemos aquí. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, esto es para la semana, perdón, para esta semana. Voy para acá. Espérenme. Voy. ¿Será de forma individual, profe?
Sí, de forma individual. Ujú. Sí. Esa estrategia la empezamos, bueno, esa semana. ¿Y cuántas estrategias serían? Me perdí. Una, estoy pidiendo solamente una. ¿Sí? Ah, ok, En este perdón. caso, el día 15 iniciamos el siguiente tema, que es se me fue estrategias emocionales, ¿sí? Entonces tendrían estos 3-4 días para desarrollar la estrategia de conocimientos previos, ¿sí? Aquí vuelvo a insistir en los trabajos. Es muy importante que en los trabajos, sobre todo, me pongan su nombre, su apellido y su nombre al inicio. Cuando yo bajo los trabajos, generalmente trato de hacerlo todo en un solo tiempo. Pero ya saben que lo que es estar de pronto en casa. Entonces, si llega a haber un distractor, entonces tengo que ver de quién es el trabajo, y teniendo su apellido y su nombre al inicio, facilita muchísimo las cosas para reconocerlo, ¿sí? El T es de estrategias educativas, y L2 es porque es la lección 2, y T1 porque es el trabajo número 1, ¿sí? Vamos a desarrollar nosotros también en la siguiente semana, porque nuestra siguiente sesión está hasta el día 20, ¿sí? Vamos a empezar a ver estrategias de motivación. Y tenemos nosotros en las estrategias de motivación, que es importante lo que comenta Eriksen, que el aprendizaje real en la clase depende, recordar que el aprendizaje real de la clase depende de la habilidad del profesor para mantener y mejorar la motivación que traen sus estudiantes en el curso. Algo importante en la motivación es que nos va a ayudar a que las clases se den de una mejor manera, o nos va a impedir que se puedan desarrollar, ¿sí? Un factor importante en el aprendizaje es el que sepan los chicos para qué van y qué es lo que voy a conseguir en las clases que voy a obtener, que voy a desarrollar, ¿no? ¿Qué es lo que me va a dar esta clase? ¿Sí? Y aquí comentan que una de las mejores maneras para mejorar el aprendizaje, pues, es mejorar los métodos de enseñanza, ¿sí? Ahorita que termine con esta parte, regreso a las fechas para que les quede un poquito más claro, ¿no? Tenemos aquí entonces que hay dos tipos de motivaciones: la motivación intrínseca, que es la interna, que es lo que yo voy a obtener, un producto creativo, un aprendizaje profundo, una satisfacción personal. Esto necesita tiempo, pero ¿qué es lo que voy a obtener yo de manera intrínseca? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Qué quiero de la escuela? ¿Sí? Generalmente nos manejan que lo que tenemos que tener en la escuela es mejorar. Vamos a la escuela para ser mejores, pero ¿cuántos tenemos conciencia de que va a ser así? Y vuelvo a insistir, un problema grande que tenemos es que la mayoría de nosotros solamente vamos a sentarnos y a callarnos y escuchar que alguien nos explique las cosas, pero difícilmente sabemos o participamos en las acciones. Entonces, algo importante aquí sería preguntarnos por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Yo por ejemplo, de pronto me comentan mucho: profe, usted se la pasa todo el tiempo trabajando de aquí para allá. Y yo les comento en muchos momentos: es que yo no, siento que no trabajo. O sea, en general, las cosas que de pronto hago de más es mi forma de no sé cómo decirlo, de estar tranquilo. Si yo de pronto, y soy director yo, y si de pronto me viene una idea de cómo hacer una actividad para niños, aunque ya no tenga grupo, la hago, ¿sí? Ya no me sirve a mí, pero sé que por gusto lo tengo que hacer. Me motiva de forma intrínseca el saber que lo puedo hacer y que puede servir. Y de forma extrínseca,
pues vamos a obtener algo, ¿no? Dinero, reconocimientos, una buena calificación, vamos a evitar un castigo, se hace porque se consigue algo, ¿sí? Pero yo creo que la más importante en todas las actividades es la intrínseca, ¿no? O sea, por qué lo estoy haciendo? De comprometerme a hacer algo porque me nace, porque es lo que tengo que estar realizando. Y seguramente les ha pasado en donde ustedes tienen una idea y está circulando por su cabeza, ¿sí? Y entonces hay que realizarla, ¿sí? El problema aquí es que la mayoría de los chicos, la propia educación impide hacer eso. Ajá. Hacer experimentos, pues lo que hace el maestro es nada más leer el libro, dejarlos de tarea. Ajá. Imagínense en una escuela donde los chicos, en lugar de hacer, cuando la maestra les diga, ¿cuánto es un litro de leche? Más 2 litros de leche, más un cuarto de leche, y en lugar de estar en el pizarrón pensándolo, la maestra, los niños saquen sus jarritas, sus envases, vayan al patio con una tina grandota y estén haciendo movimientos con el agua. ¿Sí? Imagínense qué diferencia habría entre la manera en que se perciben los conceptos, de estar hablando y en estarlos haciendo. ¿Sí? ¿Motivará eso a los chicos? El cambiar del pizarrón a estar afuera jugando con el agua. Pero la mayoría Sí, profe. la mayoría de los profes dice que no, porque se van a mojar, porque puede haber un accidente, porque se van a enfermar y le van a echar la culpa. ¿No han escuchado cosas así con los profes? En educación física vamos a correr tantito, vamos a hacer un juego, no porque se va a lastimar, no porque se va a caer, pues se lastiman y se caen porque no tienen estrategias, porque no les han enseñado. Ajá. Porque el caer, hay chicos que ya no saben ni caer porque ya ni corren. Hay chicos que tienen problemas con los pies y ¿saben por qué se caen de forma constante? Porque nadie se ha dado cuenta que tienen un problema en las rodillas y se puede corregir. Entonces, ese tipo de situaciones motivan mucho al alumno cuando se hacen cosas distintas. Entonces, no se trata de que seamos un circo, que eso es algo importante, pero en la motivación interna sí tiene que tener claro el niño para qué va a la escuela. Y si eso le sumamos en la externa, que va a haber un reconocimiento, pues qué mejor, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo de lo que yo hacía. Yo todos los días me traslado generalmente como 1 hora y media de su casa al trabajo. Y estoy poniendo poquito. Y entonces en muchas ocasiones había mucho tráfico y cuando yo llegaba a la escuela estaba con demasiado estrés. Entonces lo que yo hacía con los grupos pequeños era llegar y los primeros 15, 20 minutos era enseñarles una canción y ponerme a cantar. La estrategia no solamente era para los niños, la estrategia era para mí, para sacar todo el estrés que yo tenía. Después de esa canción que yo les enseñaba, la modificaba cada mes. Y terminando de pasar los meses, cuando era en mayo, teníamos un recital para los papás, con las canciones que yo les ponía. ¿Y cuál era la intención de las canciones? El inicio de esas canciones de verdad era quitarme el estrés. Aunque a veces cantaba en el carro, llegaba y me quitaba el estrés con los chicos y decía, a ver, cálmate. ¿Por qué? Porque vienes a trabajar y ellos no tienen la culpa de nada, entonces busca una manera en que te calmes. Funcionó perfecto y tenía un recital para los chicos. Que los papás vieran que teníamos ese extra para el 10 de mayo, pues motivaba mucho a los chicos a estar conmigo, eso junto con otras actividades. Es decir, si planeamos bien las cosas y le damos una variante a lo que generalmente hacemos, nos puede ayudar a que los chicos estén motivados. ¿Sí? Y no solamente darles solamente la estrellita, sino que ellos vean que pueden hacer cosas diferentes. ¿Sí? Y que vean que, creo que generalmente lo que sucede mucho en las motivaciones es que si vemos que funciona y que sirve, nos ayuda a estar más atentos a las cosas, ¿no?
Dentro de la motivación, estrategias que podemos trabajar es presentar información nueva, sorprendente, plantear problemas e interrogantes. Eso nos va a ayudar a estar motivados. Un maestro me comentaba en una ocasión, maestro, yo lo que hago con los chicos multigrado es llegar y hacer una pregunta general. Por ejemplo, ¿cuánto mide una ballena? Entonces, para ver sistema métrico decimal, mi pregunta fue, ¿cuánto mide una ballena? Y después les preguntaba a los chicos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿cómo la pueden medir? Y había niños que preguntaban, ¿y maestro, y la ballena es bebé? ¿Es chiquita? ¿Es grande? Y entonces les daban diferentes variantes a las preguntas, ¿no? Y el maestro tenía que definir hacia dónde iban con los chicos. Pero preguntas tan sencillas como esa nos puede ayudar a que los niños despierten la imaginación y quieran resolver lo que estamos planteando. Emplear situaciones que permitan visualizar la relevancia de la tarea, ¿sí? Vamos a aprender a lavarnos las manos. En algún momento pensamos que hubiera sido tan importante el aprender a lavarnos las manos y ahora tenemos que volver a repasarlo. Son por lo menos 30 segundos. ¿Sí? Y si lo hacemos bien, pues nos vamos a cuidar entre nosotros. Indicar directamente la funcionalidad de la tarea, es decir, explicarles para qué nos va a servir. Variar y diversificar las tareas. Les decía, vamos a hacer problemas matemáticos, ok, en el pizarrón y en el cuaderno están bien, pero cuando podamos utilizar jarras, vasitos, para ver litros, está perfecto. Imagínense llevar una pesa en la escuela y que cuando veamos peso, los niños estén teniendo distintos objetos para pesar. ¿Cambiaría las cosas? Creo que sí cambiarían mucho. ¿Sí? Si vamos a hacer vamos a hacer poesía, pues si ya se aprende una poesía, que la reciten. Yo generalmente lo que usaba mucho era que los de primero les iban a leer a los de sexto año. Y o al revés, los de sexto iban a ver lo que hacían los de primero. O primero los de sexto. Interactuar mucho con los grupos ayuda mucho. Activar conocimientos previos, usar un discurso jerarquizado y cohesionado, usar ilustraciones y ejemplos nos va a ayudar también a motivar a los chicos. Otra de las actividades es sugerir metas parciales. ¿Sí? Poco a poquito vamos a lograr las cosas. El reto de lo que tenemos el día de hoy es llegar hasta este objetivo, ¿no? Y bueno, va a pasar lo mismo. Vamos a buscar dentro de los trabajos una estrategia de motivación. Igual es una lectura que ya está en la plataforma. Vamos a buscar cuáles técnicas se acomodan más a lo que yo realizo. ¿Sí? Igual vuelvo a insistir, aquí voy a agregar una pregunta donde va a decir el grado, la materia en que la van a ocupar, y van a desarrollar la actividad, ¿no? Nombre, objetivo, material, explicar cómo la utilizarían para tener la evaluación. ¿Sí? ¿De aquí alguna duda, pregunta que tengan? Por ahorita no. ¿No? Después, quién sabe. Sí, de las preguntas que tengan, yo agradezco mucho a las personas que también han estado contestando en el chat. Creo que la mayoría